En 1776, unos meses antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, Adam Smith publicó en Londres An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, mejor conocido como La riqueza de las naciones. Al igual que Galileo y que Darwin, Adam Smith puso en movimiento lo que antes parecía estar fijo. Los hombres creían que la Tierra era el centro del universo, pero Galileo demostró que en realidad giraba en torno al Sol. También creían que las especies de plantas y animales habían permanecido todas iguales desde el principio de la creación, pero Darwin demostró que evolucionaban y mostró cómo lo hacían. De la misma manera, antes de Adam Smith, la gente creía que la riqueza de una nación se correspondía con una cantidad fija, la cantidad de oro y plata que poseían. Adam Smith vio la generación de riqueza como un proceso, no como un objeto, en el que intervenían los mercados, la división del trabajo, la productividad y, de manera muy importante, los consumidores con sus necesidades, gustos y preferencias. Por eso podemos decir que Adam Smith puso en movimiento e hizo más amplio el concepto mismo de riqueza. Hace apenas unas semanas se publicó en inglés este otro libro, cuyo título obviamente alude al de Adam Smith: The Public Wealth of Nations, How Management of Public Assets Can Boost or Boost Economic Growth. La riqueza pública de las naciones, cómo la administración de los bienes públicos puede aumentar o disminuir el crecimiento económico. Sus autores, los suecos Dag Detter y Stefan Folster, aspiran también a poner en movimiento una inmensa, aunque poco visible, riqueza pública. Para comenzar a comprender cuál es su tesis principal, vamos a recurrir primero a una metáfora bélica. De un lado, son muchos los que cavan trincheras en favor de la nacionalización de bienes y empresas privadas y en contra de las privatizaciones de empresas y bienes estatales. Este bando quiere un Estado más grandote y que intervenga más en la economía. Del otro lado, en forma acaso menos ruidosa, pero en el fondo no menos vehemente, otros cavan sus propias trincheras en favor de las privatizaciones de bienes y empresas públicos y en contra de la mayor intervención del Estado en la economía. Las batallas entre uno y otro bando han sido más o menos encarnizadas, aunque en verdad ninguno de los dos avanza demasiado. En gran medida, esta ha sido la oposición central en las discusiones sobre política económica en los últimos 50 años. Pero, ¿y si hemos errado del todo en nuestro enfoque y en lugar de discutir acerca de quién o quiénes deben poseer o administrar los bienes, más bien fijásemos nuestra atención en la calidad con que son gestionados? Ahora supongamos que con independencia de las grandes corporaciones públicas conocidas por todos, como las empresas nacionales de petróleo, electricidad y correos, existen bienes públicos que pueden ser incluso más cuantiosos, acerca de los cuales nunca hablamos, menos aún discutimos, simplemente porque no tenemos conocimientos de su existencia. La riqueza pública es como un iceberg del que solo es visible la punta arriba de la superficie, dicen los autores de The Public Wealth of Nations. Según sus cálculos, la riqueza oculta en manos de los gobiernos centrales del mundo es de cerca de 75 billones de dólares. En inglés estaríamos hablando de trillions of dollars. Se dice fácil, pero esta cifra equivale más o menos a la suma total de los productos internos brutos de todos los países del mundo.
Por si esa cantidad fuera poco, el patrimonio invisible en manos de los gobiernos locales es, al parecer, todavía más grande. Y no se trata ni del Palacio de Buckingham, ni de Teotihuacán, ni de los parques públicos, sino de empresas, instalaciones y sobre todo bienes raíces con valor comercial, mal aprovechados, cuyo mantenimiento suele costar dinero a los contribuyentes. Confieso que cuando leí estas cifras me parecieron muy exageradas, así que salí a caminar por los rumbos elegantes de mis rumbos y me encontré con varias propiedades que podrían contarse entre esos bienes que no se transparentan del todo en los informes de gobierno, cuyo valor real desconocemos y que podrían ofrecer estupendos rendimientos para todos si se gestionaran de manera profesional y eficiente. Primero pensé en estas oficinas burocráticas del ISSSTE que ocupan una casa muy elegante de 2 plantas en una colonia residencial de gran valor como la colonia del Carmen, Coyoacán. Luego pensé en el Colegio de la Frontera Norte, que cuenta con oficinas sobre Francisco Sosa, quizá la calle más hermosa del país, donde el valor de las casas debe ser exorbitante. Otras oficinas que ocupan terrenos muy valiosos en este mismo rumbo son las del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Están prácticamente dentro de los viveros de Coyoacán. Luego pensé en el INIFED, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. En estas elegantes oficinas, con envidiables jardines que se riegan con frecuencia, se decide la suerte de las instalaciones de las escuelas públicas del país, que muchas veces no cuentan ni con agua corriente para sus baños, ya no digamos con agua potable en bebederos. También pensé en esta casa en pleno centro de Coyoacán, sobre el muy comercial Jardín Centenario, que hace pocos años adquirió el gobierno de la ciudad. Una delegada de pasmosa imaginación le puso el nombre de Casa de la Cultura Benemérito de las Américas y la entregó a artesanos que no dan factura. Estamos frente al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales. Hay que tomar aire para decir este larguísimo nombre. Nos recuerda que es más fácil crecer en nomenclatura que en muchas otras cosas. Esta preciosa casa antigua tiene un frente de cerca de 80 metros, está sobre Francisco Sosa, a solo unos metros del centro de Coyoacán y su valor comercial debe ser altísimo. Según documentos del Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el presupuesto de este centro es de 420,000 pesos al año. Muy poco para un inmueble de estas dimensiones, esta antigüedad y esta ubicación, sobre todo si consideramos que casi la mitad de ese presupuesto se va en el sueldo de un solo funcionario. Quiero mostrarles algo. Esta pared del mismo centro. Aquí existió durante muchos años un restaurante italiano. En su momento el DIF decidió que ya no quería rentar este espacio a ningún empresario, me consta porque yo mismo lo intenté, y decidió construir una oficina bastante fea, cerrada, con vidrios esmerilados, le puso un falso plafón para evitar que sus burócratas tuvieran que trabajar bajo un precioso techo de bóveda de ladrillo que tenía aquel restaurante. En fin. ¿Qué pasaría si este tipo de bienes, esta riqueza pública que casi nunca se hace explícita en los informes de gobierno, fuese administrada de tal manera que ofreciera mejores beneficios económicos y sociales? Si pudiésemos lograr que en todos los países esos activos invisibles pasaran a tener rendimientos positivos del 3.5% anual, que no es un porcentaje descabellado, se añadirían a la economía mundial 2.7 billones de dólares de riqueza adicionales, cifra superior al total de lo que el mundo invierte en infraestructura para energía, agua, transporte
y comunicaciones. Naciones con crisis fiscales como Grecia, España o México podrían disminuir sus deudas y disponer de más dinero para sus inversiones productivas y sus servicios sociales si mejoraran la gestión de su invisible o poco visible riqueza pública. Hay muchas maneras de hacerlo en modelos que se discuten en las páginas del libro que ya hemos mencionado. Ahora bien, podemos comprar o no comprar las tesis de los autores de la riqueza pública de las naciones y seguir o no seguir los modelos que ellos analizan y proponen en su sesudo libro para gestionar esa invisible riqueza pública, modelos tanto privados como mixtos como puramente estatales. Pero creo que lo que no podemos olvidar ni pasar por alto es que los gobiernos tienen la obligación de hacer transparentes sus activos y de gestionarlos con la mayor eficacia para beneficio de sus ciudadanos. Para terminar, volvamos a Adam Smith. Su primer libro importante llevaba por título Teoría de los sentimientos morales. Smith ejerció la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Glasgow y su visión de la economía tenía un alto componente ético y moral. Vio que los monopolios creaban injusticias y limitaban el progreso económico, que a fin de cuentas es un componente importante, no el único desde luego, pero sí muy importante, de la felicidad de las personas. Al ampliar y poner en movimiento nuestra visión de lo que es la riqueza, Adam Smith nos dejó en sí misma una gran lección que es también educativa. Lo importante no es lo que una nación posee, oro, plata, petróleo, gente, sino cómo aprovecha sus recursos, qué es lo que hace con ellos. Y lo mismo debe decirse de todos nosotros como personas. Lo importante no es lo que tienes, posición económica, belleza física, coeficiente intelectual, títulos, conocimientos, reconocimientos. No, lo importante es cómo lo aprovechas. Lo importante es lo que haces con lo que tienes. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.